sabéis, claro, lo sabe. Esto es raro. Poesía aquí en Arriero, hace tiempo que no hacemos nada de este género. Y inauguramos el curso. Qué bien. Sois los primeros. Así que nada, muchas gracias por venir, sobre todo desde tan lejos, por haber cuadrado fecha y nada, os dejo con ellos dos. Yo no hace falta que presente a nadie, creo que todo el mundo sabe quiénes sois. Y muchas gracias por haber venido. Gracias, Carmen. A vosotros. Tú. Estás en tu casa. Sí, la verdad es que sí, mira, iba a empezar por ahí. Iba a empezar por agradecer a la Dirección General del Libro pues este programa y que nos hayan aceptado la propuesta. Íbamos a hacer una gira extensísima de 4 fechas. Íbamos a ir a Gandía para tener la playa, íbamos a ir al norte, íbamos ahora a Oviedo, y al final se nos ha quedado solo en mis pequeñas casas. Entonces, como decías tú antes, por motivos pues, de agenda de Ángels, que es muy tímida, la veis así, que mira para abajo, pero que... Claro, da vergüenza, pero claro, tiene todo un mes en la Feria del Libro de Nueva York, que es pues, algo así, claro. Eso es una agenda muy potente, que habla muy a las claras de su currículum, de su presencia en las letras valencianas catalanas, que es una presencia preeminente, que hace que publique libros maravillosos. Tenéis por ahí jazz, no sé cuáles más han traído, no sé si te ha comentado Carmen cuáles otros había traído. Hemos conseguido traer, bueno, vale, es que está en catalán, o sea, los voy a destrozar. Pero hay uno bilingüe, ¿verdad? ¿Deberíamos habernos quedado en casa? Ese es bilingüe, sí. Ese es bilingüe. Ah, bueno, eso ya es mucho tener eso. Ay, ese no lo tengo yo. Pues ese te lo compro yo a ti, ¿no? Pues ya te lo traigo. Muy bien. Y bueno, pues la verdad es que nos hemos quedado, como decía antes, en las casas, en lo que tenemos más cerquita. El otro día en Diógenes, que es como el salón de casa. Sí. Creo que tiene menos libros Diógenes que mi casa. Y hay un trasvase, claro. De Diógenes van los libros a mi casa, de Diógenes a mi salón. Y a Arriero. Yo a Arriero lo conocí hace un tiempo, gracias a través de la tertulia, que está aquí muy representada, se nos ha ido un integrante, la tertulia del Cafetín El Desván. Te explico. Durante un tiempo, yo más o menos hacía mis cosas en Alcalá, pero donde tenía a los lectores más fieles era en Torrejón. Era aquí. Era aquí, en la librería Arriero, que además en aquella época era de un amigo mío, al que yo había conocido en la universidad, el tocayo mío, Paco Arriero, era profesor de historia en un programa en el que yo era profesor de lengua. Así que a través de la tertulia, pues yo venía aquí también y hacíamos el día del libro y hacíamos cosas maravillosas. Y en la tertulia de Torrejón, que nació gracias sobre todo a Fernando Calvo. Fernando Calvo no, gracias a él. Gracias a él, sí. Sí, él fue el precursor de la tertulia poética Desván. Pues me di cuenta de que aquí en Torrejón había una cantera muy grande a la que no mirábamos mucho, ni los ¿De de poetas? Madrid capital, sí, de poetas, ni en Madrid capital ni en Alcalá, que Alcalá es una ciudad universitaria que normalmente se mira en ombligo, o se va directamente a Madrid. Este recorrido intermedio de la 2 no lo suele hacer, y esto pues sería seguir más, porque no había nacido mi hija. La tertulia tiene 15 años, va a ser 16. Sí, pues un poquito después. Tú fuiste con tu mujer embarazada, la Sí, primera vez. Sí, La primera vez, pues eso, 12, 13 años. Sí. 12, 13 años. Y bueno, pues era un ambiente maravilloso el que se creaba en algunos actos aquí, y luego también la tertulia en el Cafetín El Desván, que era un café maravilloso. Sí. Precioso, que luego, bueno, se ha traspasado, creo, ya no sé. Es una casa. Es una casa directamente. Han hecho una casa. Más vale una casa que una de Hop. Pues, bueno, da mucha nostalgia. Nos pasamos por la puerta tenía porque han sido muchas decoración, vivencias allí en el café. Una decoración preciosa. Bohemio, un café Era como un café, bohemio, sí, un café lleno artista. de libros, muy Era bonito. muy bonito. Bueno, para nosotros era una maravilla. Así que cuando me propusieron, y ya voy terminando remontarme a la prehistoria, estamos haciendo tiempo en la presentación, bueno, remontarme a la prehistoria, cuando empecé a proponer fechas, y Ángels las aceptó todas a ciegas. Oviedo, pues vamos a Oviedo, al final no va a poder ser, pero a Oviedo, estaba también Torrejón, porque yo creo que es una iniciativa muy bonita ir llevando la poesía a librerías, además lo ponen las bases, librerías
pues en las que no haya, en ciudades en las que no haya una concentración muy grande, grandes librerías y además eso es una de las condiciones, y además trayendo otras lenguas del Estado. Yo creo que es algo fundamental, porque de qué manera si no nos acercaríamos a jazz, nos acercaríamos a tu obra, si no te trajéramos aquí. Gracias. Claro. Pues yo, lo que dice Francisco, claro, el programa mejor. Sí, claro. Sí, puedes. El programa mejor definición no tendría, ¿no? Afinidades selectivas, porque yo a Francisco no lo conocía, pero nos conocimos en Oliva, porque él ganó el premio Francisco Brines, y yo entonces dirigía la Fundación Brines, y él ganó la primera edición. Brines, el poeta, aún vivía, luego murió al poco tiempo de... Sí, yo no he llegado a conocerlo en persona. A la gala de entrega ya no, pero fue una edición que, aunque fue la primera edición, se presentaron muchísimos originales, nos pilló en la pandemia y claro, nos plantamos con una edición con más de 1000 originales presentados y ganó un título tan contundente como No, que era el libro de Francisco. Y ahí empezó la amistad, y yo es de lo mejor que me he llevado, ¿no? En esa fundación, la amistad con Francisco, y no hemos podido hacer muchos actos de las afinidades selectivas, pero al menos he estado por tu territorio en Alcalá, y hoy que me hacía mucha ilusión estar aquí en Torrejón. Pues si os parece vamos a empezar a leer. El otro día me inventé un sistema, y si quieres me invento otro. Claro. El sistema del otro día eran las cerezas que iban saliendo de la banasta, y un poema suyo, yo rápidamente buscaba otro que de alguna forma dialogase. Así que a ver qué te parece la mecánica de hoy. Si quieres, ve leyendo tú y yo leo luego inéditos, solo inéditos, ya que somos tan poquitos, como una especie de regalo de mí. Pero uno y uno. Sí, si quieres. Ahora, eso sí, tal vez ya no tenga solo en los inéditos tanto repertorio como para dialogar contigo, pero es que me parece bonito que ya que estamos en familia, que prácticamente todos nos conocemos, Así te examinamos con los inéditos. Exactamente, me podéis lapidar o me podéis lanzar tomates. Aplaudir también, pero dosificado, que si no se me sube el ego. Yo te digo de uno en uno porque yo he venido hoy un poco damnificada, porque tengo un poco de vértigo. Ya, estás Sí. Yo creo que es doble el agradecimiento que te tenemos que hacer, porque has salido de casa como a las 7 de la mañana y con A las vértigo. 7:30. De Oliva, de allí. Ah, que vienes ahora desde allí. Sí, Parando he salido a por- las 7:30 de casa. Ha parado en Gran Vía. En mi pueblo no hay tren, he tenido que ir a Gran Vía, de Gran Vía a la estación del norte, luego Madre mía. cambiar a Joaquín Sorolla, luego a Chamartín y hasta Madre aquí. mía. Atasco en la Gran Vía, atasco en la Nacional 2. Y ahora estás en el extrarradio del extrarradio Que me encanta, de Madrid. que me encanta. Eso es lo que hay. Me encantan los extrarradios. Qué bonito, ¿has visto la película del 47? ¿La habéis visto? Sí. No, Qué maravilla. es maravilloso. ¿La has visto? Sí. La conoces, ¿no? Conozco la del autobús del Sí, barrio. y las interpretaciones, una. ¿La habéis visto todo? Sí. No, yo no, pero bueno. El extrarradio Sí, lo habla sí, mucho, ¿no? El extrarradio me interesa, sí, me interesa. he Y visto. eso ya es el extrarradio detrás de una montaña, con lo cual es extrarradio. Ya. Muy bonito el concepto urbanístico y de movimiento de personas. Nosotros que vivimos en grandes ciudades, que las sufres, ¿no? Las paredes, también aparte de Oliva, de Barcelona, ¿no? Pues Sí. muy interesante el trabajo que hay ahí de Y reflejo de esa. además de esos real. ambientes. Te Totalmente lo digo real. porque Ángel vivió en una situación similar desde que era pequeño hasta que les dieron unas casas llamadas uvas en aquel entonces Claro, y tal. igual. Entonces está muy uvas, sí, sí, son unas siglas de unas viviendas que hizo Franco cuando quiso erradicar el chabolismo en aquella época. Entonces lo que hizo fue meterlos como en unos guetos mal llamados, ¿no? Viviendas infrahumanas. Bueno, las chabolas eran infrahumanas, pero esto también. Entonces ahí se peleó mucho para salir de eso, y Ángel, que vivió así, Ángel y mi marido, Sí. pues la verdad es que es real, la Sí, película sí, es sí. real como la vida misma, ¿eh? O sea que no exagera, no. La historia de... Sí. ¿Es Del Cámbaro? extrarradio. No. Sí, Torrevano. Torre-Baró. Y- Está ubicada en Barcelona, Sí. sí, aquí en Madrid pasó. Claro, es que yo lo que te decía, que a mí me me parecía igual, y Guadalupe que había ejercido también en institutos del extrarradio, que yo lo digo sin tono peyorativo, pero hay que lo dice con todo el tono peyorativo del mundo, pues a mí me recordaba, por ejemplo, al Pozo y Entrevías, que tuvo también ese impulso que yo he ejercido ahí,
tuvo ese impulso, ¿no? De sacar el barrio adelante entre ellos, porque si no, estaban entre barros, literalmente. Vallecas, sí, Vallecas. Vallecas también. Sí, Vallecas, una gran parte de Vallecas es lo mismo, movimiento vecinal para intentar salir de ahí a vivir. Ahí estuvo Luis Pastor. Claro, y José María Llanos, hubo unos impulsos vecinales muy potentes. Bueno, yo empezaré leyéndoos un poema de mi último libro que se llama Jazz, y es un poema muy breve. Lo leeré en castellano primero, ¿o no? ¿O en catalán? Primero, Primero, en catalán. Yo también. Sí, en catalán. Sí. Vale, qué bien que me digáis eso. Y es un poema que se llama El arte de la pérdida, que es uno de los poemas más famosos de Elizabeth Bishop, y yo lo escribí a raíz de una muerte, pero un poco disfrazado, ¿no? En realidad hablaba de una muerte, pero usé el pretexto de cuando el Institut d'Estudis Catalans suprimió los diacríticos, ¿no? Que para mí fue como una pérdida sentimental, ¿no? Porque tanto que me habían costado aprenderlos y luego para que te los arrebataran enseguida, ¿no? Y luego también los poemas toman otras connotaciones a medida que el tiempo pasa. Y lo digo esto porque hablaba de los diacríticos y las tildes en realidad son objetos o son signos aparentemente sin violencia, ¿no? Inocentes. Y me acuerdo cuando entró la ultraderecha en Valencia hace unos meses, cuando quisieron suprimir Valencia se escribe con E abierta, y lo quisieron suprimir, ¿no? Y luego piensas cuánta ideología tiene también una tilde, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Pero cuánta ideología tiene. Y el poema dice així: perdre't és una forma de saber que alguna vegada t'he tingut. També els diacrítics van haver d'entendre forçosament la vida pel context. No sé si se ha entendido, pero creo Yo que te entiendo porque soy de Castellón Villarreal. ¿Tú eres de Villarreal? Yo tengo muchos amigos en Villarreal. Qué bien. Me vine con 3 años y aquí estoy. Qué bien. En el extrarradio del extrarradio. Pues Francisco, si quieres. Sobre extrarradios, las vías de servicio. Extrarradios, atascos, autovías. Son 2 pequeños poemas. Como sabéis, yo escribo muy breve. El primero dice: así que a esto dedicas la existencia, en esto vas perdiendo los minutos que más pronto que tarde habrás de echar de menos. Recorres una vía de servicio tras otra. En las salidas no encuentras sino entradas a otras salidas falsas, a otras vías que empiezan y terminan en un punto cualquiera de la nada. El segundo, que es un pequeño haiku, bueno, los haikins me dirían que no, esto no es un haiku, pero bueno, nos habrá pasado, ¿no? Me imagino en muchas ocasiones mirar a todo el mobiliario que rodea las autovías y decir, qué pena, ¿no? Las medianas, los que son. Bueno, pues yo me fijé en los árboles y dice así: nadie los mira, los inútiles árboles de las medianas. Es que Francisco, aparte de ser bueno y aparte de ser buen amigo y todo, es que yo estoy encantada porque qué poeta más sólido es. ¿Dónde puedes leer en Mutuo. español? Claro, Ah, claro, sí. claro, sí. Castellano. Son Castellano, unas- bueno. Como ya he dicho que sí he entendido, era por alto. Iré mezclando un poquito. Vale. No, pero me si gustaría hablas ver cómo castellano, suenan los... mira. ¿En castellano mejor? Claro, el otro día lo hablábamos, la cuestión de la traducción, de traducirte tú a ti misma, Yo simplemente no. para el sentido, si alguien te nunca. puede traducir, claro. ¿No Curioso, te ¿no? traduces? No, porque yo no tengo un dominio del castellano en el que me sienta tan libre o tan... No te sientes poeta en castellano. Ojalá, Claro, ¿no? Tal Ojalá. vez sería eso, ¿no? ojalá. La Pero potencia que sí me que encantaría, me encantaría. Ahora lo tengo que hacer porque el año que viene, para la Feria del Libro de la Guadalajara, lo tengo que hacer, traducir a poetas catalanas al castellano, y eso sí que he dicho que sí que lo quiero. Pero traducirme a mí, ostras, prefiero, este libro lo tradujo una poeta argentina que se llama Neusa Guado, y a veces dices, bueno, es que a veces si te traduce una poeta que te gusta más, a veces pues puede mejorar el original, ¿no?
¿Pero por qué? ¿Por qué dices que no puedes escribir en castellano? ¿Porque piensas en catalán? Ah, pensaba ¿O que estabais sientes? hablando de la traducción. No. A ver, Yo creo que han porque saltado ya. han saltado ya. porque yo creo, y no sé vosotros qué pensáis, yo un ensayo lo podría escribir en castellano, perfectamente. O a lo mejor si supiera escribir una novela. Pero yo creo que la poesía, ostras, para mí la Pierde poesía su musicalidad. es como, no por la musicalidad, más musicalidad que el español no hay, pero la poesía es como un balbuceo, ¿no? Entonces, yo creo que la poesía se escribe en la lengua, pues yo soy valenciano hablante, en mi casa, mis abuelos, todos. Y claro, la poesía se escribe desde la emoción de las palabras en que aprendiste a decir madre a la madre o cullera a la cuchara, ¿no? Y a mí me costaría escribir en castellano poesía. No sé. Bueno, claro, Yo no entiendo, a mí me catalán, costó un como para fracaso qué vas a escolar. escribir, No, no sí. puedo preguntar. A mí me costó un fracaso escolar porque vino con 3 años hablando valenciano y parlando valenciano, Sí. escribiendo perfectamente valenciano. Y vine aquí, intentaba escribir el valenciano. Me dijo, chico, que no se escribe así. Sí. Y me costó el grado escolar. Por ejemplo, Margarita hablaba de eso. Claro. Y se Él traducía empezó hablando, escribiendo poesía en español y no se encontraba. Hasta que empezó a escribir en catalán y encontró su lengua. Ah, fue por eso, Sí, fue sí, ese el motivo encontró que su lengua y motivó. luego ya tradujo al castellano porque él conocía bien el castellano. Tenía un buen dominio de las dos pero lenguas y dice son- que hasta que no empezó a escribir en catalán no despertó su... Sí. Será como en la que se siente, ¿no? Es como en matemáticas. Mira, es curioso. Las matemáticas, para enseñarlas, tiene que ser en la lengua en la lengua madre. Porque te has memorizado. No, porque es en la que se razona. Es como si fuera la lengua de la pasión, la lengua de la mente. La mente solo habla en una lengua. Qué interesante es eso Me gusta esa también. frase tuya, yo creo que se podría resumir en que se tiene que escribir poesía en la lengua en que primero balbuceaste, ¿no? Que lo has Es dicho que- así. es En la que que lo emitiste creo. los primeros balbuceos. Y efectivamente sí, nuestro pensamiento es que está hecho de palabras. Y ese pensamiento Y el- profundo que sí que requiere poesía. O Ese profundo abstracción, es una abstracción. tiene un propio lenguaje y que los que sois bilingües o trilingües tenéis que seleccionar cuál es ese. Sí, Porque ese es el que manda a lo mejor en vuestros sentimientos y es con el que os podéis expresar. Es como haciendo el amor, ¿con qué ¿en qué idioma hablarías? bueno, eso ya es otro tema. Sí, Bastante interesante por otra parte, pero por ¿sabes? ejemplo, ¿cuál sería el que te saldría, no? Te pueden salir todos, pero a lo mejor hay uno en el que te vas a expresar mejor. Sí. Claro. Hay un premio Nobel polonés que vivió en Estados Unidos, Singer, que en el discurso del premio Nobel hablaba justamente de cómo viviendo en Estados Unidos tuvo que escribir en polaco para volver a su infancia, y es un discurso que por internet está, yo recomiendo muchísimo, porque él decía, yo escribo en yiddish, una lengua que no tiene patria, que no tiene fronteras, que no entiende de armamento de guerra, y es un discurso absolutamente... A mí es que me encanta coleccionar los discursos de los premios Nobel. El que más me gusta es de la Szymborska, que tenía tantas ganas de fumar que es un folio. Está muy bien. Como el Cervantes de Y los Borges. Cervantes. Es solamente un folio que dijo de memoria. ¿Ah, sí? Sí, Sí, y además yo me lo muy bien. estudié bien el discurso del Cervantes de Borges. Y es increíble. Es Yo creo que maravilloso. todo el mundo se lo debería leer. Ah, Porque pues lo además buscaré. Es muy cortito, ¿no? es muy, sí, son a lo mejor 1000 palabras. Y es que en un momento dado, además él dice, y llegando a la mitad entonces tú te pones a contar y dices, pues si aquí hace 500, ¿no? Nada, mira que solamente es un folio, ¿no? Por una cara, pero nada es gratuito. Que es maravilloso. Es bueno. Lo voy a Le dice buscar. unas cosas al rey que no os podéis hacer una idea. ¿Ah, sí? Sí, pero claro, ¿Qué año sería eso? ¿Qué sería? En los 70, ¿no? No, más, 82, 83, 4. Ah, sí. Por ahí, más o menos. Sí, lo puedo mirar luego. Ya lo es increíble. buscaré. Vamos allá. Te tocaba a ti, de todas maneras. Sí, Entonces, Bueno. haces castellano y... sí. Vale. Oh, vale. Pero si no os gusta el poema, las traducciones es de neograbado, leeré un poema que se llama Poética, que es por donde tendría que haber empezado. Deberíamos habernos quedado en casa, es el título de un verso de Elizabeth Bishop,
que a mí me encanta. Y decía Adrienne Rich que la poesía bebe del futuro para adivinar el presente. Digo esto porque cuando publiqué este libro, es que al mes o a los 2 meses vino la pandemia. Una premonición. Sí, más o menos. Poética. Amar es dibujar mapas. Cada palabra necesita su paisaje. Y escribir es inventar estancias. No nombrar la lluvia, sino bañarse. No el precipicio, sino caer. ¿Cómo expresar, sino que habitar en ti es quemarme? No leo muy bien, ¿eh? No leo muy bien. No tengo muy buena Pero es que es dicción. difícil. A mí me costó un graduado adaptarme al castellano, Ya. y pensar en matemáticas en castellano. Dicen que la lengua que vives es la que sueñas, con la que sueñas, con la que tienes una También sueña. lo mismo. Ah, estamos en lo mismo. Pero de la pandemia yo saqué un libro que además luego se juntó con Filomena, van encadenándose aislamientos, de ahí salieron los cuadernos del frío y salieron algunos otros poemas. Este, por ejemplo, sobre las calles de Madrid, que yo las imaginaba, antes de volver a salir a ellas, las imaginaba muy desiertas, aun estando abarrotadas de gente. Una canción sin canto. Las calles de Madrid y tú tan roto, las calles atestadas y tú sin voz ni paso, tan sumamente tú y a la vez nadie. Las calles de Madrid, el mar de lo perdido, el bosque indiferente y tú tan solo y triste y despojado. Están en plena campaña escolar. Qué bien. Tienen que ir pasando Qué bien. los chavales que compran. Yo leeré un poema muy breve que se llama Deseo, pero que en realidad no es un deseo porque es un poema que habla de la muerte. Y a mí me pasa que cuando empezaba a escribir poesía, no se me había muerto nadie nunca en casa, pero quería ser trascendental y escribía unos poemas yo hablando de la muerte. Y luego cuando se te muere alguien de verdad, piensas que en realidad te quedas con lo esencial del lenguaje, ¿no? Y de alguna manera con esto pensaba que un poema es como hacer una maleta, porque yo me acuerdo los primeros viajes que hacía, que me iba de Oliva a Mallorca al instituto y me llevaba maletas que llevaban todo lo inservible, ¿no? Y con el tiempo aprendes a hacer como maletas de mano, ¿no? Con portátiles, útiles, y eso también es el lenguaje poético, ¿no? Aprender a quedarte con lo esencial, ¿no? Que no falte nada, pero tampoco que nada sobre. Deseo que estés bien allí arriba, bailando las coreografías en las nubes que dibujan los aviones, que rías con los dioses y que ligues más que nadie con los ángeles. Aquí abajo ya me encargo yo de que en la calle donde vivías pasen solo cosas hermosas. Pero pasa eso, ¿no? Cuando más dolor tienes, más concreto eres con el lenguaje, ¿no? A mí por lo menos a mí me ha pasado. No sé a ti. Sí, sobran las palabras. Sí, sobran. Sí. Además, como yo escribo una poesía que busca tanto la luz, pero que se demora tanto en el dolor, yo llevo haciendo ese ejercicio de vaciado mucho tiempo. Yo creo que se puede trabajar, sí, como la escultura, se puede trabajar de las dos maneras. Y hay poetas que yo admiro muchísimo y envidio, de cierta manera, que pueden escribir acumulando, y yo, sin embargo, solo sé escribir vaciando. Me gusta las maletas esenciales, ¿no? Es que es un poco así, ¿no? De todas maneras dicen que la poesía es por supresión y el teatro y la novela es por extensión. Sí, pero bueno, pero hay poetas que funcionan de maravilla acumulando y lo hacen muy bien. Y yo no sé cómo, luego tengo un poema o dos largos que os leeré, pero yo me siento siempre inseguro. Cuando empiezo a ver que se aleja la orilla, a ver cuando vuelvo, la boya está muy cerca, pero a ver si vuelvo vivo, ¿no? De este nado tan largo. A mí eso me agota.
y pienso que estoy agotando al que me lee también, y que no estoy siendo esencial, sobre todo eso. Es que sufrimos, yo sufro mucho pensando en el lector, Mucho, mucho, de mucho. hacerle perder tiempo, de no estar a la altura. Yo padezco mucho eso. Sí, la idea de hacer perder tiempo al otro es una cosa que me inquieta y que me pone muy nerviosa, pero me pone neurótica. Sí, sí. Y este libro... Es muy agradecido. De verdad. Y este libro es súper breve. Los poemas son súper breves. Sí. Igual que pasa también con el tiempo, que me acuerdo, yo empecé, ¿tú cuándo empezaste a publicar? ¿Cuántos años tenías? Publicar tenía 20, no era ya joven. Sí, Bueno, eso es 25, mucho. 25. Bueno, Francisco, que hoy no te pegará. Que sales de la tienda. ¿Que había que tirarle? Es para echarle. 25. 25. Pues yo empecé un poco... Sí. De 2006. 2006. No he llegado a 25. No, las variantes que llevan en la puerta tapiadas son... Pues Es más. posterior, Sí, un poquito más. en el que viene. ¿Tú con cuánto? Dentro del laberinto hay Yo una tenía llave 18. que abre de pared. Tenía 18, me ¿Ves? acuerdo. Ser joven de verdad. Nos No de me un hagas ni momento, joven. Margarit decía, ¿cuánto hizo las obras completas de su poesía reunida? Empezó por detrás, porque dijo que lo malo eran los primeros libros, claro. Es que con la poesía puedes escribir una gran novela, una nada, con 20 años, pero la poesía es un poco una carrera de fondo, ¿no? Sí. Es un arte. Digo, Y vas definiéndolo, ¿no? Claro. Vas puliendo. Y has leído más. Y yo me acuerdo que al principio tenía mucha urgencia por publicar libros. Si pasaba un año o dos y no había publicado, ya no era poeta, ¿no? Y este libro he tardado 4 años, pero he disfrutado tardar porque decía, yo no sé si es bueno o no, pero sé que será un poquito mejor si tardo un poco más. Por eso que decías de vaciar. Sí. Pues bueno, cuando es breve es bueno, si se hace esperar más. Y ya está. Sí, así es. Pues al final sí que hacemos lo de las cerezas. Yo ahora sí que puedo responder, porque tengo una poética y habla de eso precisamente. Suelo dejar una poética o dos en cada libro y lo seguiré haciendo hasta que mis lectores y lectoras fieles, como tú por ejemplo, os deis cuenta de que me repito mucho. En ese momento lo dejaré, porque es verdad que hay poéticas muy similares en todos mis libros. Es algo que me preocupa. En todos los libros inserto una o dos incluso. Sí, algo recurrente. Sí, porque me obsesiona, porque estoy muy preocupado por mi propio oficio. Incluso en la prosa. Incluso la prosa. Ujú. Sí. Hay gente prosa. Poética. Hay que decirlo todo en pocos versos. En apenas un golpe de memoria y letra, concentrar lo que nos hiere y enmudece y confunde y desmorona. Apuntalar la voz que guía el hilo para tumbar de tinta la extrañeza. Qué bonito. Yo leí un poema que se llama Los patos de Central Park, que no tiene nada que ver con los patos de Central Park, pero que habla un poco de cuando, este lo escribí hace mucho tiempo, cuando mi abuela empezaba a perder la memoria, que yo lo viví de una forma muy traumática, ¿no? Porque claro, yo era adolescente y pensaba, bueno, algo que tienes que es tuyo, cómo se te va de un día para el otro, ¿no? Y luego piensas que la memoria no es lo que tú recuerdas, sino que la memoria en realidad es lo que los otros recuerdan de ti, ¿no? Que es lo más importante, o cómo te recuerdan, ¿no? Ayer, mientras me preguntabas dónde van los recuerdos cuando se olvidan, pensaba en escribir este poema, y me hubiese gustado decirte, por ejemplo, que a los recuerdos les pasa lo mismo que a los patos con el lago del Central Park cuando llega el invierno y se congela el agua, que se van a otro lugar para sobrevivir. No, me habría gustado decirte eso, que ahora que es invierno en tu memoria, te he guardado los recuerdos en un lugar cerca del mar, esperándote. El original, es muy bonito el original, es que es precioso. El original. Es que, si queréis, sí. Y luego yo te voy a hacer la petición del oyente que nos leas el que efectivamente tú le decías a la traductora, pues es que eso no encaja. Eran vegetales y hortalizas,
¿Te acuerdas? Ah, Lo dijiste ostras. el otro día. No, Ese no lo también. puedo leer porque... ¿No? ¿Sabes por qué no lo puedo leer? Porque estoy eligiendo poemas breves porque como Ese es tengo, más largo. ese es como más tengo el largo. vértigo este, Vale, vale, que vale, estoy ese es más un poco largo. así, estoy Es que eligiendo... hablando de un poco. traducciones, ¿verdad que venía muy al caso? Porque decías, Pero es podemos que... hablar el tema. Vale, Sí. sí, pues lo hablamos. Els ànecs del Central Park. Ahir, mentre em preguntaves on van a parar els records quan s'obliden, pensava en començar aquest poema. I m'hauria agradat dir-te, per exemple, que als records els passa el mateix que als ànecs amb el llac del Central Park quan ve l'hivern i és gela l'aigua, que se'n van a un altre lloc per sobreviure. M'hauria agradat dir-te això, que ara que és hivern a la teua memòria, t'he guardat els records en un lloc prop del mar, esperant-te. Y cuando se casó una amiga de la infancia de toda la vida de la guardería de Oliva de mi pueblo, cuando se casó, que no había abierto nunca un libro de poesía, el día que se casó se emborrachó y se fue a un tatuador en Oliva y se tatuó aquí, te he guardado los recuerdos en un lugar cerca del mar esperándote. Y a mí me pareció que yo dije, es que solo por eso, solo por eso vale la pena. Porque le llegaría. Solo por eso. Solo por eso, sí. Sobre el recuerdo y el olvido, dorso en blanco. Me voy a hacer las cerecitas. Sí. Dorso en blanco. La gente de las fotos tuvo un cuerpo, una voz, un sentido, una presencia. Y sin embargo, ahora cuesta reconocer sus rostros. Nadie sabe quiénes fueron, incluso cuando algún otro olvidado se tomó la molestia de apuntar al dorso fechas, nombres y lugares. Todos los que estás leyendo son inéditos. Todos. Hay una coleccioncita de inéditos pequeña. El de la poética lo leíste el otro día. Sí, no, leería otra. Tú te has dado cuenta de que me repito. ¿Leerías otra? Sí, porque leí una, sí, efectivamente, leí uno de obligación, que se parece. Así que digo que es como la pulpa del tiempo entre los dedos cuando las estrujas es la tinta. Eso es una imagen que también me gusta mucho de la nieve, me obsesiona mucho. Como Sí, la tinta sí, sobre la sí, nieve. Sí, ahora me acuerdo. Este poema se llama Invierno y lleva una cita por ahí escondida que es el mejor verso del poema, que es un poema, un verso de Szymborska que decía: nada pasa ni pasará dos veces. Entraste en mi vida como un febrero cansado, como el contenido de una lección que durante años se había repetido en clase, y supiste que la nostalgia es un ascensor que sube hasta el ático y con los años prolonga la bajada. Quizá ya habíamos coincidido, en otra vida, en otro país, en la terraza de un bar, en la cola de un concierto o abriendo la puerta de los congelados del supermercado del barrio. Sé que, como dice la poeta, nada pasa ni pasará dos veces, pero me hubiera gustado encontrarte así, de repente, como se caen los botones descosidos de un abrigo. Ese final es maravilloso. Pues ese es mío. Es de Szymborska. Pero es muy bonito ese poema de Szymborska de nada sucede ni sucederá dos veces, ¿eh? Sí. Pero bueno, le das el aire propio. Pues mira, voy a encontrar uno que también tiene que ver yo creo con ese. Mientras puedes hablar. Mientras No, lo encuentro. estaba pensando... Porque claro, como son inéditos, los tengo menos, porque además está sin orden todavía, no es un libro, son solo poemas. Entonces, si quieres, tú comentarlo. Mira, puedes comentar lo que decíamos de la traducción, cuando Claro. sí que ves palabras que están lejanas y tú no las ves. Claro, lo propias. que pasa es que eso es por conveniencia un poco, ¿no? Pero claro, aquí hay un poema muy breve que claro, que a mí en catalán o en valenciano la palabra no me gusta nada, me suena muy fuerte, me suena muy dura, que es la palabra gronchador. Yo en mi vida he dicho la palabra gronchador, yo en mi pueblo he dicho toda la vida columpio. Lo que pasa es que no puedo poner en un libro la palabra columpio, ¿no? Si no es en cursiva, si escribo en valenciano, pero es una palabra que me provoca rechazo a veces y luego columpio es una palabra muy bonita. Lo digo porque el otro día Francisco y yo hablábamos, yo me llevo muy bien con
con Neus Aguado, la traductora, pero claro, hay palabras que cuando traduces a otra lengua, pues no es que no te gusten, sino que no te sientes identificado, ¿no? Y yo nunca tuve ningún problema con la traductora, pero sí que llegó un momento que digo, uy, Neus, es que nos estamos peleando, es que nos vamos a pelear, es que va a acabar mal, ¿no? Porque ella, yo también lo entiendo, ¿no? Porque yo no sé tanto como ella y me metía, ¿no? Pero había un verso concreto que decía, al poble es va quedar la llengua de la meua infantesa, la del color de les camarroges y las flors dels lliçons. Les camarroges y els lliçons es una palabra muy valenciana, como acelgas, ¿no? Y ella lo tradujo y dijo, en el pueblo se quedó la lengua de mi infancia, la del color de las achicorias dulces, cerrajas puso. Cerrajas, ¿sí? Cerrajas, pues será como un vegetal o Sí, algo, una ¿no? hoja, sí, a mí me suena hoja. Y yo decía, Neus, cógete una licencia, con otra palabra. Y decía, no, y se Que no quedó dices eso. achicorias ¿Te has y fijado que cerrajas. no, que tú no dices eso, es curioso. Sí. No me puedo tomar la licencia porque tú estás diciendo otra cosa. A mí me gustan los traductores que de alguna manera en su lengua reescriben el poema, ¿no? Que cogen la música de la otra lengua también, ¿no? Sí, ahí está muy lejos. Con eso Margarit lo hacía perfecto, porque de alguna manera reescribía su propia poesía. Claro, esa es la belleza de que lo pudieras hacer tú misma, ¿no? Claro, pero yo no soy Margarit. Dos poemas sobre efectivamente las cosas que... Yo creo que sí. ¿Qué verso aquel que tiene Margarit que dice la libertad es una librería? Sí, eso es maravilloso. Y la poesía es un estado de ánimo. También. Esa librería es maravillosa. No tenía ojo de camisetas. Pues con eso. Sí, con el juego de la palabra, ¿no? La sonoridad. Sí. Maravilloso. No, decía, dos poemas que son muy parecidos, por eso además quería buscar los dos poemas muy parecidos sobre efectivamente la cita de Szymborska, tienen que ver. Una brisa de jaras. Hay flores de lavanda en la cuneta, parece que una mano descuidada las haya puesto aquí para mecerme las yemas de los dedos. Una brisa de jaras, más allá, bordea los adobes. A mi lado camina una mujer que no conozco. Pronto llegaremos. Y el segundo que es parecido. No la has visto. Ha pasado frente a ti, pero tenías vuelto el rostro hacia otra parte. Te llamó por tu nombre, dijo todas las sílabas con voz clara, pero tú solo le prestabas atención al batir de la ventisca. Ha pasado de largo y ni siquiera sabes que estuvo aquí para sanarte. En esa línea. Sí, en esa línea. Vas muy bien encaminado. No, voy para allá. ¿Qué decís? Voy de cabeza. Sí. Estoy últimamente, no sé, ahora si quieres nos comentas tú en qué andas. Yo estoy últimamente intentando volver a poemas de amor, porque el libro que tienes tú, en algún momento parece ser que se va a reeditar. Es un libro que... ¿Sí? Sí, es un libro que... Este es el primero. Es el primerísimo. ¿Tú no lo conoces? No. ¿No lo tienes? No. Es que tengo yo el mío. Variadas posiciones del amante. Es un libro erótico, básicamente. Ah, claro, es el Félix Grande, Es vale. el Félix Grande, eso es. Lo ganó en tercero de la ESO Mario. Este es el premio primero de Mario. Mario Obrero lo ganó cuando tenía 14 años, Sí, creo, en ¿no? tercero de la ESO. Claro, por eso digo que yo era joven, pero menos. Cuando lo gané con 24 25. Aquello no... Entonces, no, bueno, no, es increíble. La capacidad de Mario Obrero, si no lo habéis leído, leerlo es. Es el chico que hacía antes el programa este de Un País para Leerlo, en la 2 de... Sí. Entre otras muchas cosas. Ese es un torbellino, es una maravilla. Habla cualquier lengua, que le echen. Una maravilla. Y como persona que vamos a Y ir. también Veraneo en Oliva. La buena gente. Ahí estamos. Bueno, total, que esto en algún momento parece ser que se va a reeditar. Pero mientras tanto estoy escribiendo poemas de amor. De hecho, tengo un libro entero, y eso sí que tiene formato de libro de poemas de amor. Pero ese, bueno, todavía es un poco manejable emocionalmente para mí ese poemario. Entonces ahí se ha quedado y ya veremos qué hago con él.
Y la otra Pero es difícil escribir buenos poemas de amor, ¿verdad? es lo más difícil. Porque es Porque el camino, ponerte en tono pastel. claro, y porque es el camino ya más transitado. Sí. Y para decir algo que sea reconocible por toda la tribu y al mismo tiempo no repetirte, es muy complicado, mucho, mucho, mucho. Y por el otro lado, lo que os decía, estoy ya en una poesía muy abstracta. Yo creo que ya el próximo poema mío ya será luz, punto. Una No. cita de Brines en algún sitio. Ya te digo yo que no. En algún sitio una cita de Ya te Brines. digo que no. Luz, punto, ya está, ¿no? Porque estoy yendo ya a pasos agigantados hacia una poesía que yo quiero pensar que se entiende y que no es una poesía hermética y para la élite ni nada por el estilo, pero sí muy abstracta. Que va a ser abstracta, Sí. sí. Y entonces no sé por dónde andas tú ahora escribiendo, dices que no tienes inédito. Yo desde que desde que publiqué este libro, que fue el año pasado, no he escrito nada de poesía, ¿no? Brines decía que la poesía siempre venía cuando ella quería, no cuando uno quiere, ¿no? Y a mí me está gustando o estoy cómoda no necesitándola ahora y leyendo mucho. Y decía eso de los poemas de amor que estás escribiendo, porque lo decía Borges, ¿no? Borges en algún momento decía que hay muy pocos ejemplos de grandes poemas que hablen sobre la felicidad de alguna manera, ¿no? Porque los dramitas de cuando te desenamoras Sí, ya claro. son más comerciales. Sí, sí, sí. No, esto es un libro de amor, de exaltación, Sí. de alegría del amor, sí, sí. Pero ahí ha quedado en un cajón. Ya veremos qué hago ¿Sí? con él. Sí, 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 ya veremos. Ya se verá, ya se verá. Porque no es fácil de manejar emocionalmente. No trabajamos con materiales neutros o con personajes como los novelistas, que envidia. Personajes que pueblan un mundo que ellos mismos construyen. Y ahí vuelcan lo que quieran, pero no lo viven. Sin embargo, nosotros estamos constantemente viviendo el poema. Y reviviendo cuando lo escribiste, con qué ánimo, con qué desánimo, en muchas ocasiones. Incluso cuando son poemas de amor, no sé si tú pensarás lo mismo y si pensáis lo mismo, pero poemas sobre el goce del amor, incluso lo echas a falta, ¿no? En un momento dices, bueno, es que ya otros goces no serán estos, ¿no? Claro. Es complicado, es una materia Es que complicada. tenemos Porque nostalgia. es más fácil escribir de desamor o escribir cuando tienes un poco de nostalgia que cuando eres feliz. A mí siempre me salta esa pregunta, No sé ¿por si qué es- no escribimos cuando somos felices y sí cuando nos ocurre? Porque estás disfrutando Pues ya. está inmerso. Ya no Exacto. te Estás inmerso. preocupas. Claro. Pero Claro, yo sí que tengo en ese libro, tengo la intención, de hecho el primer poema, pues ya os digo, que está ordenado ya, es un libro cerrado. Tienes tú ahí un poema dedicado, ¿te acuerdas? Ese de Oliva. Ese es de los mejores del libro. Ese ya saldrá. Eso es de las cosas que van a hacer que salga del cajón en algún momento. Pero sí que es cierto que yo ahí en el frontispicio decía eso, vamos a escribir sobre alegría, sobre la alegría de amar. Sí. No, alguien decía, en alguna carta decía algún poeta, yo no escribo cuando estoy emocionado, sino cuando recuerdo la emoción, ¿no? Claro. Sí, nosotros tenemos esta nostalgia del momento que estamos viviendo. Sí. Ya lo ves, eso Cirlot lo decía mucho, ¿no? Ya estoy viviendo la nostalgia, no te perderé. Ahora, en el momento. Es poeta. Claramente, si ve así la realidad y ve el devenir de esa forma, es que es poeta. Así que bueno, yo ando en eso. Ando por un lado en el amor y viendo cómo recoloco todo ese poemario y escribiendo mis cositas abstractas de luz y rayos y flores y caminatas, que es lo que me gusta a mí mucho. Qué bien. Sí, leeré un poema muy breve, pues mira, leeré el de Columpio, que ya me diréis, al lado de Bronchador. Y Puedes verlo, ¿no? Las dos versiones. bueno, Venga, Columpio. que son cortos. De los parques y de los jardines de tu infancia me quedo con la arena, con todo lo que mientras volabas alto te ataba firmemente al suelo. I en valenciano suena així. Dels parcs i dels jardins de la teua infantesa em quede amb l'arena, amb tot el que mentre volaves alt et lligava fermament a terra. És molt breve. Pero es muy bonito. Muy bueno, muy bueno. ¿Quieres leer otro? Ya que es tan breve. No. No, si ya te digo que de la forma que estoy, ya estoy muy justita hoy. Sí, pero te botan un poquillo mejor. Venía muy mareada, venía la pobrecita en el bus y encima con el atascazo. Bueno, creo ir por aquí, por otro lado. Bueno, mira, para que veas,
para que veáis la luz y lo breve de lo que voy escribiendo y hasta qué punto se me va acabando ya el hilo y hasta qué punto voy siendo cada vez más y más esencial. Por ejemplo, trayecto, voy a leer dos pues son brevísimos. Trayecto. ¿Y de dónde la luz en las espigas? ¿De dónde y para qué la madreselva? ¿Hacia qué lodazal el corazón? ¿Por qué desiertos? Muy breve, ya empieza a ser, vamos, es que estoy buscando uno que es especialmente breve y especialmente esencial, pero ¿Cómo de breve? Ya verás. A ver. Hombre, es que no vas a encontrar las letras. Claro, por eso por lo que no encuentro, porque parece una página en blanco casi. A ver, Francisco publicó un libro con Con un dos título, letras. efectivamente, con dos letras. ¿Y sabéis cuál era? Tú eso lo sabes, mi proyecto. Mi proyecto era dejarlo ya luego, el siguiente poema, en un signo de puntuación. Un I, lo más breve que podrías aspirar es Pero un yo I. creo que I ya ha habido. O sea, un signo de puntuación. Lo mío iba a ser un punto, seguramente. Pero ya me parecía hasta un engaño para los libreros, porque pobrecillos, cada vez que tuvieran que autocompletar el título, ay, no estoy contento ¿Dejaron porque... un asterisco? Un asterisco, un punto. Ah, esto es. No. No, ¿verdad? Porque es que no se autocompleta. Dos letras. No. Es que no, ya está. Claro, no se autocompleta, además no llega a la tercera y no Con un autocompleta. asterisco, una interrogación y no viendo ese libro. No, ya. Te buscas la vida. Ya haces bien. Haces bien. Esta es. Es más largo el título que el poema. Breve historia del pétalo. Quedar para la nada. Qué bonito, qué rotundo. Sí, pero me estoy empezando a preocupar. Por motivos ecológicos, tú mira. Sí. Pues estoy en eso, pero si quieres, antes de hacer una última ronda, ¿te parece? Sí. Porque ya más o menos. Sí. Más o menos estamos en la última ronda, salvo que haya alguna petición del oyente. Voy a leer el poema largo que hay en esta colección. Venga, última. va. Se titula Tumbado. Me fascina esa imagen, ¿no? De los tumbados. Esta gente que se tiraba la vida tumbada. Eso es envidiable. Y yo últimamente que me despierto a las 5:30 para irme a Madrid y me acuesto, siempre intento acostarme pronto, pero me dan las 12. O sea, 5:30, pues duermo lo que duermo. Pues le tengo una envidia a los tumbados que vamos. Y es muy distinto a todo mi estilo. Entonces, por eso es un inédito, no le da pena, así que no sé si irá en un libro alguna vez. Así que esto es primicia absoluta. Yo estoy tumbado y así seguiré. Al estar tumbado, lo que veo todo el día es el techo. Así que los forjados me sustentan y me sirven de horizonte. Si alargo el brazo desde la cama, rozo cantos, rodados, arena y fósiles. Reúno todas las lenguas del mundo entre las sábanas. Desde mi posición domino la perspectiva horizontal de la disposición ilimitada. Me postulo como constante perpendicularidad de las palabras escogidas. Me observo en silencio, pero soy mucho más que una simple pausa. Un traqueteo de letras me traspasa vísceras y mente. Hoy entra luz de mayo por la ventana sin cortinas. Exactas paradojas de la vida, caminar para el ninguna parte, permanecer quieto y verlo todo. Solo hablo si alguien entra en la habitación. Mantengo la higiene de lo imprescindible. Mi vida corre en círculos, como un árbol hecho hito, sin llamadas de atención, sin pistoletazos de salida. Yo estoy tumbado. Cada noche es siempre la misma noche, porque al unísono no es más que el mismo día. Tumbado en esta cama, sin fronteras, el tiempo de los años se me desliza como el lino. De los pies a la almohada, no pienses que existen las cosas más allá del humo. Ni siquiera te molestes en llamarle humo a tu incomprensión. Las cortinas bastan. Su flamear gastado, la brisa entre el biombo y la ventana, es suficiente y sobra. No hay más fuego que este de las pupilas, no más desplazamiento que el de esta travesía sin kilómetros. Porque la calle vierte sombras sobre mi pared. De noche bebo el líquido de los objetos derramados en la luz, ebriedad del teatro hecho silueta. Yo solo leo, pero siempre el mismo libro. Vivo en una muchedumbre solitaria, no anhelo compartir nada con nadie, porque nada poseo más allá de este rendido tacto sin minutos
y nadie me posee más aquí de la sábana herida por la luz. Dejo caer el cuerpo y describo desde la mano hasta el hombro un ángulo de piel y vello. Parece que remo inercia. Hay una quieta marea de silencio surcándome los pliegues del tacto. Creo que los delfines silban a voz de espuma, nanas bajo el colchón. Arrecifes de sal surcan la tarde y elevan catedrales al resplandor de las baldosas. Va repitiéndose la voz, sin coda ni vuelta. 1000 y 1000 noches no valdrían para apurar el infinito. Y lo intento por el mero placer de fracasarnos en la escucha. Toda fotografía es un hueco de la realidad, un mapa del deseo sordo en la memoria. Los cartógrafos que tomaron las medidas y evaluaron la luz sabían que levantaban los soportes de una impostura. Eligieron unos bordes y no otros, unas sonrisas y no otras, un plano de la vida y no todos. Conjuraron las nostalgias, alzaron laberintos donde solo debería acumularse polvo. Yo estoy tumbado. Mi pared está desnuda. ¿Para qué las imágenes? ¿Para qué el juego de pretéritos? No hay interlocutor. Aguardo mis propias vocales y tejo líneas sin destinatario. Un bajo continuo silencia los ruidos de la calle. En otra casa cocinan y llega el aroma de la olla pobre de los lunes. El cuerpo se amolda, como en una partitura, a la cadencia exacta de la mañana. Os imagino en vientres reptilianos, recorréis las entrañas del dragón y olvidáis vuestros pasos bajo la rigidez de unas sillas prestadas. No sois fuego ni tierra. El horizonte aquí no es más que un punto. Estoy tumbado. Tengo papel y lápiz para dibujarlo y una vida llena de horas blancas para ponerle el color adecuado. Bueno, Odiosamente exceso, tío. sí, ¿eh? Sí. Qué fuerte, qué Pero fuerte. qué poema más bueno. ¿Sí? ¿Os gusta? Es increíble. Que me pongo Sí, colorado. vamos, además por la extensión, porque eso nunca lo has hecho. Nunca. Nunca. Eso sí que es Eso es raro en ti, ¿eh? inédito. Es que Y verso libre. mantener la atención en un poema tan largo es muy difícil y estábamos todos así. Sí, lo que decíamos antes. Sí. Esto es lo contrario a lo que hago Sí, normalmente. sí, sí. Pero, y la combinación, porque hay quien se le da muy bien los poemas cortos, pero es que a ti los poemas también así más narrativos. No, se me ha dado bien este en todo caso. Bueno, Porque no hago más pero- largo, no hago más. ¿Es el más largo que tiene el libro? Sí, 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 sí. Es más largo. Hombre, está La fábula del fragmento, Sí. es un libro, el libro este de prosa poética, y bueno, pues ese sí, pero es otra cosa. Sí, es ese otra ya, cosa. ya, ese Ese es lo otra conozco. cosa. A mí me ha parecido que tiene un ritmo Mm. más allá de lo que dices. ¿no? Sí, que no sé yo muy bien a veces qué digo. Ese es un problema del acumular, que a veces cuando acumulas se te escapa. Sí. Y yo, como soy muy controlador Te con la dispersas, poesía, pero- claro, dices, ¿qué estaré diciendo? Y yo, de hecho, mientras os lo leía, decía, ¿aquí? ¿Por qué he dicho esto? Pero bien, pero como funciona dentro del poema, que es esa mecánica, ¿no? Mecánica. Sí, suya, ese Y el universo timbre de que voz crea. también funciona ahí. Una... No, pues gracias, gracias. Pero no sé dónde podrá encajar esto. Ya veremos. Ya veremos. Al final del libro. Eso seguro, ¿no? Eso seguro. O sea, si hablo con esto ya la gente no sigue. Incluso para bien, dice, bueno, pues ya está, ¿no? Y ahora me pone por aquí un versito de un pétalo y un brillito de la luz, ¿no? No. Sí, sí, sí. Esto si va en un libro va Va al final. al final, o no sé, una plaqueta, el solito o algo así. Bueno, Igual una plaqueta, el solito, una revista, también algo así, está una bien en revista. poemas tan breves tener algún poema largo. Sí. Sí, sí, sí. Se agradece también. Agradece. Yo creo que la única vez que a alguien no le ha gustado un libro mío y lo ha expresado, Sí. pues seguro que ha habido mucha gente que no le han gustado libros míos, no digo quién, un crítico. Tienes que decir el nombre. Se dice el pecado. Decía eso, decía que eran libros los míos y hablaba de Tras la puerta tapiada, el premio Imperial, que eran muy trabados. Porque entrabas y salías muchas veces. Sí. Y yo lo comprendo, lo comprendo. Te haces un recorrido muy esforzado, muy poquitos versos, sales y vuelves a entrar en otro, y vuelves a entrar en otro. Y él decía que ese ritmo no le acaba de convencer. Ujú. Y venía a decir eso, venía a decir, bueno, en algún momento nos dará un libro de poemas largos. Ostras, es que es A lo buenísimo. mejor no Vale, entiende vale. que un libro de poemas no se abre desde el principio al final, sino se abre por la primera hoja y es el poema. Eso también, ¿eh? Exacto, también. Y fíjate, eso, y sí que puedo decir el que me dio el consejo, eso me lo dijo Julio Martínez Mesanza.
Dijo, nunca dejes al azar ninguna palabra, fíjate, no dice un verso, no dice un poema, dice ninguna palabra de un libro, porque el lector en la propia librería va a abrir por cualquier sitio, Claro. puede abrir por el débil, Claro. por justo el poema que baja a todo el nivel, y el resto del poemario es maravilloso, pero justo Sí. ese. Sí, No, sí. pero yo Me refiero faltaba a mí para que el obsesionarme. el poeta refleja Sí, sí, lo sí. que el lector quiere leer. Claro. Sí, Y a hay un veces juego. se siente reflejado y por la sagrada hoja que abres es el poema que te ha tocado, te chincha la viña. Sí, 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 sí. Sí. Sí, y ahí te la juegas, ¿no? Si es el picoteo de un sábado por la mañana en una librería, ejerciendo esa libertad, ahí te la juegas en un momento. Abre alguien y dice, el premio Brines. Pues no le hace honor, porque hay justo un poema que, bueno, se baja. Hay muchas veces en los Pasa premios, eso. tú y yo que hemos gestionado ese tipo de Sí. cuestiones, que dices, es que este es un buen libro si tuviera un editor. O sea, si esto hubiera pasado después de un Claro, editor. claro. Que es una madera muy buena, pero es que Claro, el libro en bruto eso todavía pasa, no. Eso pasa. O le sobra un poema, tiene aquí un verso que baja, tiene una sección que no encaja, por lo que sea. Eso pasa. Libros que no se pueden premiar o que no acaban de cuajar en un premio por eso, ¿no? Y el tema de los premios también está complicado porque cada vez yo tengo la sensación de que más gente, hay una sobreexplotación Sí, de sí, todo claro. y también de Yo creo que el premio no es para el autor, realmente el premio es el libro para el lector. Sí, pero hasta que llega ahí es un proceso muy complicado, ¿eh? De gestionar por todas partes y por lo que dice Ángel, ¿no? por Por todas la partes. saturación, hay una saturación. Últimamente eso desde fuera se percibe menos, pero uno convoca un premio y antes, aunque solo fuera por el precio, decías 5 ejemplares, espiral, canutillo, 1,5, tal. Y eso era un filtro. Y ahora pones un premio, sobre todo si pones ya en juego también Hispanoamérica, y es adjuntar PDF, enviar. Claro, 2.000, 3.000. Pero al lado de eso también está, yo creo que está bien el puchero ese, ¿no? De que das opción a gente que de otra manera, si no es a través de un premio, no podría publicar, Sí. pero también ves en qué sistema vivimos, que poetas muy consolidados, que hace décadas que escriben, a veces se tienen que presentar a un premio para poder publicar también. Sí, sí, sí. O el mismo editor les recomienda que se presente a un premio. Es que está complicada la cosa. ¿Quieres leernos uno más? Yo después de lo que acabas No, de no leer, es esa mi intención. yo no fastidio el No, final. por Dios, por Dios. No, no, yo no, Bueno, yo no lo fastidio. No, lo que me recuerdo, me he acordado también, el libro este mío es muy corto, pero sí que hay un poema que tiene como 5 páginas, que es mi poema más querido, que es el poema de Nueva York. Claro, Que a mí me pasó una cosa que es que me encanta, ¿no? Porque la poesía no tiene que ser verdad, pero al menos tiene que ser verosímil, ¿no? Pero a mí me pasó que yo tengo una obsesión con la ciudad de Nueva York. Es el itinerario entre Oliva y Nueva York, que es el lugar donde me he seguido a lo largo de mi vida, ¿no? Y un día estaba allí escribiendo y digo, bueno, ¿a mí qué me ha pasado para... Vale el cine, vale la literatura, vale lo que sea, la música, pero entonces llegué a mis orígenes, que era cuando mi bisabuelo emigró a Nueva York a trabajar en el año 19, en Oliva, que en Oliva no había calles que tuvieran edificios de más de 2 alturas, ¿no? Y se fue allá donde si Otis no inventa el ascensor, ¿qué hubiera pasado con los rascacielos, ¿no? Y entonces, cuando estaba en Nueva York, fui al Museo de la Inmigración a pedir el registro de la entrada de mi abuelo. El 19 de mayo del 2010. Me envían luego el registro, que lo compré y lo tenía como un póster, como un diploma en casa. Y un día digo, voy a ver qué pasó ese día que entró mi bisabuelo a Manhattan, ¿no? Que claro, luego fue una historia dramática, ¿no? Familiar y personal, pero busqué el día que entró, y el día que entró era el mismo día que pasaba el cometa Halley. Y a mí yo digo, tengo que escribir un poema sobre eso, ¿no? Porque en el momento en que se anunciaba el fin del mundo, ostras, el padre de mi abuelo aún tenía la esperanza de encontrar un mundo mejor allá. Y a mí eso me pareció, y no tuve que decir ninguna mentira ni manipular ninguna fecha, porque fue así. Y eso me encantó. No, que es muy largo y estoy... Mira, es tu regalo, oír a alguien. Me encantaría.
Siempre que Sí, estoy bien, que estoy casi siempre bien. El otro día yo creo que No lo no, leí. tampoco. Lo explicaste solo. No, lo expliqué porque me fastidia no leerlo. Ya. Sí. Cuando estés bien. Cuando estés bien. Volveremos. Volverás. Tenemos que volver, tenemos que volver. Pero no, te lo digo por eso, porque a veces, ¿En claro, qué libro está esto? No, está en este. Bueno, están los dos, pero aquí está en catalán y aquí está. Y aquí lo tengo al final. Por eso. Lo mismo, la misma técnica. Aquí lo tengo al final. Pase usted todo lo anterior. Es un marketing, para que quieras leer en castellano y entenderlo en castellano, tienes que comprar los dos libros. Los dos. No, que es bilingüe. No, es bilingüe. Este es 2 por 1. Ese 2 por 1 es el mejor todavía. Mejor el negocio de redondísimo. Bueno, pues entonces si queréis lo dejamos. Que además tampoco quiero yo abusar de Carmen, que Pero un cuarto de hora hasta que tengan que cerrar. sí, bueno, pero Carmen, muchas gracias. muchísimas gracias a Gracias a vosotros, que ha sido una auténtica gozada. Así da gusto. Así da gusto. Sí, Es una maravilla. Gracias de nuevo a ti, Ángel, también, por que no nos ha podido acompañar, el otro librero. Y gracias al Ministerio, gracias a ti, gracias a todos los medios de transporte que han ido enlazándose para que estuvieras aquí. Y a ver, ahora te tenemos que llevar a Madrid de alguna manera, te llevo lo que sea, porque pues la pobrecilla está así. Qué bueno, sí, y vamos por la tengo calle en que- medio y se me viene así un poco para hablar y dices, estoy así, ¿eh? Estoy así. Sí, no era por esquivar los caballos pero- al galope, era porque estaba la pobrecilla. No, pero me está pasando factura. Yo voy mucho. El síndrome de la maleta me está pasando factura. Y eso que ya lo esencial, solo hemos Yo quedado. pensaba que eso era una cosa poética. Pero si no para, es que no para. ¿Te acuerdas, no? Tuvimos que hacer unos malabarismos, eso lo hemos entrado, que eso más que de poesía No, era de... creemos, no Era creemos que- Nada, peli de estábamos en intriga. casa, estábamos cerrados, pleno agosto y era como. Sí, pero, Qué buena que eres, Carmen. pero sí que es Y verdad rindiendo, que... sí. Es verdad No me que, dejan. es verdad que estás saturadísima y me decía, pues mira, no sé cómo hacer, te mando yo mi agenda. Y ahí el 16 dice, no, que ahí es lo que fuera, no me lo invento. El 16 no, porque es que no está apuntado ahí, pero en otro sitio, en otra agenda, tengo otra cosa. Y Claro, es que no porque paras, tengo que no que hacer paras. la previsión de que si un día está libre, solo para llegar a Oliva, Claro, es el son día. 10 horas. El día entero. Y te va a pasar como lo que dices tú de Willy Fox, que un día volverás y habrás dado tanta vuelta que sea el día anterior. Sí. Y te pensarás que el domingo es todavía sábado, como le pasó a él. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un auténtico placer. Los libros, placer. bueno, hay míos, pero los de antes los tenéis también, que es una muy buena labor la que has hecho tú. Porque yo en su día, además, con este me tardó en llegar. No sé qué pasó en su momento. Sí, tardó. Y ellos lo han encontrado. O sea, que Gracias. Ya, yo quería hacer, bueno, Sí, si sí, queréis sí, ya, claro. no, unos comentarios, pero ya si queréis ahí. No, ¿qué va? Era muy Encantado. lleno. Lo de la maleta me ha encantado. Además, Lo del dolor por la maleta. no. Lo otro. Yo iba tirando la maleta, El mal de yo maleta. una maleta de cabina, no la Sí, grande. sí. Me ha gustado muchísimo. Y una cosa que es que eso me lo voy a coger. Voy a decir que lo has dicho tú, pero me lo voy a coger. Puedes cogértelo, que seguramente yo me lo cogiré. Claro. Una cosa que me ha encantado, lo de, tú lo has dicho de una manera muy bonita que yo no soy capaz de reproducir, cuando la gente pierde la memoria, ser nosotros. Y me gustaría que lo dijeras por el mundo, Sí, es que es verdad. hoy, para la No. gente que tenemos ese Familiares. Claro. Es que es eso, ¿no? Porque de alguna manera no sé qué es lo que pienso, ¿no? Que la memoria no es algo que uno tiene, sino cómo nosotros, los recuerdos que han dejado los otros, cómo nosotros recordamos a los otros. Sí. O sea, al final, ¿qué más te da? Nosotros- Bueno, ¿qué más te da? Nosotros se recuerdan gracias a nosotros. Sí, claro. Pero es que también es importante la huella, la memoria, el recuerdo, que es lo más importante al fin y al Pero cabo. es bonito vosotros que vais por ahí por el mundo, ¿no? Decir cosas así, porque es una forma también de ayudarnos a verlo de otra manera. Sí. Sí. Pero es eso, aunque Sí. ellos pierdan la memoria, nosotros no olvidamos quiénes son. Sí, pero a veces no es tan fácil. A ver, Entonces está bonito lo que has Somos la dicho. A mí me costó porque claro, yo me crié, yo con mis padres me sacó muy pocos años, me sacó 18 años, ¿no? Y yo me crié con mis abuelos, ¿no? Y ostras, recuerdo que yo era una adolescente, yo el tema de la pérdida de memoria, pues lo había visto en películas, pero en mi casa no. Y yo escribí un libro solo que se llamaba Nabokov y bicicletas, solo de la pérdida de la memoria
de lo que viví en casa de mi abuela, que también, aparte de la tragedia, o del drama, era fascinante, ¿no? Porque ostras, luego ves también cómo al final se vuelve la poesía, porque al final no sabía cuál era mi nombre, pero se acordaba de los poemas de Machado de su infancia, ¿no? Y cómo la poesía permanece ahí cuando ya no permanece ni el nombre de los seres queridos. Y eso a mí, pues, lo vivía con dolor, pero como una fascinación también, porque era curioso en el fondo. Pues decir esas cosas es una forma de hacer poesía. También. Me ha parecido muy poético lo que has dicho. Y también la forma en la que hablan. La forma en la que hablan, al final hablan con metáforas. Yo me acuerdo cuando mi abuela dijo una vez que a una pastilla con revestimiento me dijo, tráeme la pastilla que lleva la camiseta, ¿no? Y a mí eso me pareció que dije, ostras, es que al final nos quedan las metáforas. Al final de todo nos quedan las metáforas. No sé. Y eso, sí. Y por último, una cosa que quería comentar, ¿no? Que tampoco importa tanto, siempre nos importa cuando hay críticas que no, obviamente. Porque al final cada uno tenemos un gusto, ¿no? Yo conecto muy bien con vuestros poemas cortos y cuando hay mucha belleza acumulada, a mí, quiero decir, un poema largo, nosotros tenemos, que yo lo pongo a veces de ejemplo, tenemos un caso en Torrejón, en Navidades, la cabalgata de Reyes, tan bonita que llega un momento que ya no puede más. ¿Por qué no la reducen? Yo siempre pienso, ¿por qué no reducen? Claro, ¿por qué no reducen la belleza? Porque al final es como que... Entonces, cuando los poemas, a mí, por eso te digo, cuando es muy largo, yo lo fragmentaría y haría 5 poemas. Porque hay mucha belleza, hay muchas emociones concentradas. Entonces, tanto, por eso te digo que es que cada uno... Tú tienes que hacerlo como sientan, ¿no? Porque cada uno lo vamos a sentir de una manera. A mí me parecen muy largos. Me ha parecido precioso, pero haría 4 poemas de él. Sí, seguro. Y hay un amigo que tal vez conozcáis de alguna otra ocasión, Juan Antonio Marín, que es premio Adonais, nada más y nada menos. Y tiene un adiestramiento en poesía, vamos, desde la juventud, todo un premio Adonais. Y él me dice, yo voy a lo tuyo pues porque lees tú, y voy a los amigos porque lees tú. El segundo y el tercer poema ya no solo poemas largos, poemas cortos. El segundo y el tercer poema ya no puedo seguir. No puedo seguir porque hay tanta información, tanta carga de belleza. Me quedo, si es buena, además, claro, es intensidad. Me quedo pensando en lo que acabas de decir y tú ya estás 20 versos más allá. Que seguramente también me lo estoy perdiendo. Y es una persona entrenada desde su adolescencia y tiene toda la razón. Entonces yo siempre le pongo la invitación. Hoy, por ejemplo, le he puesto, digo, si puedes y si te apetece, pues yo sé que a veces carga es muy intensa la poesía, es muy intensa. Yo eso lo he hablado con... Y nosotros también somos intensitos, ¿sabes? Yo se lo he hablado con algún otro colega que cuando nos ha tocado presentar algo que no sea poesía, yo lo he sufrido, porque cuando hablas del texto de una manera ajena, no sé, un narrador, un novelista, ¿no? El primer capítulo, bueno, ya hay que... un ensayo, las ideas del ensayo. Nosotros nos la jugamos sin red, porque ya hemos puesto el texto delante. Ya toda esa intensidad ya la estamos gastando en lo oral. De hecho, yo a veces pienso que mis poemas, que son cortos, muchas veces son abstractos, perderán si luego alguien los lee en el silencio de su habitación, ¿no? Y ese es un temor que también tengo, porque este acto de leer poemas es un poco antinatural viniendo de la poesía que tenemos ahora. Sí. En otros tiempos, ¿no? Era lo natural. De hecho, la poesía tenía que tener una dimensión, decías tú antes, ¿no? Los últimos recuerdos, ¿no? Musical. De ellos se saben canciones pero esta poesía que tenemos nosotros, que es tan de papel, cuando le das voz, corres ese riesgo de que luego el lector diga, esto me lo han leído mejor antes. Corres muchos riesgos. Es complicada. La lectura de poesía es un fenómeno muy particular. Es como ver un cuadro. Un cuadro, ¿antes de qué? Antes de descomponerlo. Lo ves en el museo, pero te lo puedes llevar a casa y volverlo a disfrutar. O sea, ahí está lo bello que es. Ahí está lo importante que es que sea muy bello.
O sea, si te lo puedes llevar a casa y disfrutarlo, lo puedes volver a disfrutar. No se gasta, no se Es que gasta. además un poema Es no esa solo es un sensación. poema, sino que cada poema va cambiando según tú vas cambiando a lo largo de la Claro, vida. Eso es es súper que es esa importante. sensación de Es que es así, arte, claro. es arte, arte. Sí, pero bueno, no dejan de ser miedos que uno Sí. tiene cuando ponen en común los poemas, ¿no? Y luego, si funciona, fenomenal, pero que sean largos, que sean cortos. Entrar y salir, bueno, lo que decía este crítico mío, ¿no? De entrar y salir muchas veces en el libro, pero una lectura lo estás haciendo constantemente, ¿no? A mí me ha Pero gustado eso- conocer tu faceta de más largo. No más largo. ¿De qué? No, a mí también me ha gustado. Aunque sea- ¿Ya tienes alguno? Y- ¿Ya tienes alguno más en algún Me has libro? enganchado. Sí, a mí también me ha gustado muchísimo. Bueno, me alegro, me alegro. Sí, sí, sí. Pero rompedor, rompedor. O sea, Es como Sí, otro- hombre, luego sueltas de carrilla, te quedas a leer y dices, ¿cuándo termina? Pero sí que es verdad que es otro registro Totalmente. Sí, es más Porque complicado. los que conocemos un libro y dices, Y este- ¿está cambiando? No, es otro registro. Es- Y me exacto. parece bien porque es una manera de trabajar. Lo que dice, igual nunca lo publica, pero ha trabajado en ello. Sí. Entonces es importante, es importante. Es como conocerte en otra faceta. Sí. Interesante. No, nosotros Pero sí que es verdad que los poemas largos hay veces que lo que decía Juan Antonio Marín, como que te descolocan, ¿no? Cuando quieres coger la idea general ya... Sí, pero él dice cualquier poema. ¿no? sí. En cuanto acumulas 3 o 4 Sí, poemas sí, en una hay que lectura, tener es verdad que cuidado tienes con eso, que sí. tener una muy buena concentración y manejar esa intensidad que dices tú, porque está apelando a sentimientos. Ya no solo te apela a la belleza lingüística, no, te apela a sentimientos. Va muy Sí, dentro. sí. Entrar, salir. Tú y yo que somos de teoría de la literatura, entre otras cosas, eso también sucede con el cuento corto y la novela, ¿no? Que hay muy pocos lectores de cuento corto siendo tan cómodo, por eso, porque en el metro prefieres estar en ese universo estable 3/4 de hora, aunque pasan cosas, pero es más o menos siempre el mismo universo, que entrar y salir de un cuento a la Monterroso, ¿no? De 2 o 3 líneas. Sí. Es curioso, son más incómodos que el otro. Les pasa como a los poemas, muy intensos. Sí. Un buen relato. Un buen microrelato es muy intenso, Sí. es un concentrado, ¿no? Con los cafés de ahora, los dobles expresos de especialidad, ¿no? Potente. Pues muchas gracias. Qué bien, gracias a vosotros. Es una y a gozada, vosotros. así da gusto, así da gusto. Qué gusto, de verdad. Para el libro. Contigo,